Lo conocí en el otoño de 1989, en las afueras de Kearney, Nebraska. Recuerdo con claridad el color del cielo aquel día, un gris lechoso, uniforme, como si el horizonte hubiese decidido borrarse. El viento arrastraba hojas secas de maíz por la carretera, y los campos, ya cosechados, parecían extensiones interminables de tierra desnuda, apenas interrumpidas por silos solitarios y graneros inclinados por los años. Yo había sido invitado por el director de una pequeña biblioteca comunitaria. En aquella época, recorría el medio oeste recopilando relatos rurales, desapariciones, experiencias cercanas a la muerte, en carreteras secundarias, historias de granjas que nadie quería comprar. Nebraska no era un lugar que se asociara fácilmente con lo sobrenatural. Su terror sí existía. Era horizontal, plano y silencioso. Fue allí donde conocí a Harold Whitman. Tenía 60 y pocos años entonces, aunque su espalda encorvada lo hacía parecer mayor. Agricultor de toda la vida, manos gruesas, piel curtida por el sol, hablar pausado. No buscaba publicidad ni dinero. De hecho, dudó en hablar conmigo. Me dijo que solo aceptó porque su esposa insistió en que al menos alguien debería dejarlo por escrito. Nos sentamos en su cocina. El olor a café negro impregnaba el aire. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con ráfagas secas. No fue una cosa que vi, me dijo. Fue algo que empezó a mirar de vuelta. Esa frase quedó anotada en mi libreta, tal como la pronunció. Todo comenzó a finales de octubre, después de la cosecha. Los campos estaban vacíos. Solo quedaban los tallos bajos, rígidos como agujas oscuras saliendo de la tierra. Harold tenía la costumbre de salir antes del amanecer para revisar cercas y maquinaria. A esa hora, explicaba, el mundo parecía suspendido. Ni pájaros, ni tractores, ni tráfico. Solo el viento. Y, a veces, el crujido distante de la estructura metálica de los hilos enfriándose. Una mañana, notó algo extraño en el extremo norte de su terreno. Las hileras cortadas de maíz formaban una especie de pasillo natural hacia el horizonte, y al final de ese pasillo, a varios cientos de metros, creyó distinguir una figura, no alta, no claramente humana, solo vertical. Pensó que era un poste, o una sombra proyectada por el amanecer. No le dio importancia, pero al día siguiente, estaba allí otra vez, en el mismo punto, inmóvil. Le pregunté si pudo haber sido un vecino. Negó con la cabeza. No había nadie que caminara por esos campos a esa hora, y menos en línea recta, sin dejar huellas. Eso fue lo que llamó la atención. No había huellas. A los pocos días, decidió acercarse con el tractor, no por valentía, sino por fastidio. Me confesó que le irritaba la sensación de que algo estuviera mal colocado en su tierra. Mientras avanzaba, la figura parecía cambiar de posición. No se movía, simplemente ya no estaba exactamente donde él recordaba. Cuando llegó al punto aproximado, no encontró nada. Ni poste, ni herramienta olvidada, ni marcas en la tierra. Solo el campo vacío. Lo perturbador no fue la ausencia, fue la certeza de que, mientras él inspeccionaba el suelo, sentí una presión entre los omóplatos, como si algo desde detrás evaluara su espalda con la misma paciencia con la que él examinaba su cosecha. A partir de entonces, comenzó a verla más cerca. No cada día, no siempre en el mismo lugar, pero siempre antes del amanecer. Nunca caminando, nunca gesticulando, solo de pie. No hacía nada, me repetía. y eso era lo peor.
En noviembre, las noches se volvieron más largas. El frío obligaba a trabajar con guantes gruesos. Una madrugada, decidió salir sin encender las luces del granero. Quería comprobar si la figura dependía de la iluminación. El campo estaba apenas delineado por la luz pálida del cielo previo el alba. Y allí estaba, mucho más cerca, no a cientos de metros, quizá a 30. Harold se detuvo. No describió esa distancia con precisión, lo suficiente para distinguir proporciones, pero no rasgos. La figura parecía demasiado delgada para ser un hombre con abrigo. Los brazos colgaban rectos, la cabeza ligeramente inclinada, no hacia un lado, hacia adelante, como si estuviera observando el suelo frente a sus pies. Harold dio un paso. La figura no se movió. Dio otro. Y tampoco. Y entonces ocurrió algo que, incluso después de décadas escuchando relatos, sigue inquietándome. Sentí que el campo ya no era mío, me dijo. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con tristeza. Explicó que la tierra, que había trabajado toda su vida, dejó de sentirse familiar. El viento sonaba diferente, el espacio parecía ocupado, no por una presencia agresiva, sino por una paciencia antigua. Retrocedió. No corrió, no gritó. Simplemente regresó al granero y cerró la puerta. La figura no volvió a aparecer durante semanas, hasta la primera nevada. La nieve cubrió el terreno por completo, blanca, intacta, sin marcas. Esa mañana, Harold miró por la ventana antes de salir. En medio del campo, a unos 50 metros de la casa, había una forma oscura. No una figura completa, solo una silueta marcada en la nieve, como si algo hubiera estado de pie allí el tiempo suficiente para derretirla. No había huellas de llegada, no había huellas de salida, solo la marca vertical. Harold me confesó que ese fue el día que dejó de salir antes del amanecer. No vendió la granja, no huyó, no habló del tema con vecinos, simplemente ajustó sus horarios. Uno aprende cuando no es su turno de estar afuera, me dijo. Nunca volvió a verla, pero durante los siguientes inviernos, cuando la nieve cubría los campos, encontraba la misma marca en lugares distintos, siempre de pie. Le pregunté si creía que era algo maligno. Negó lentamente. No creo que fuera malo, respondió. Solo creo que estaba esperando algo. No supe qué responderle entonces. He escuchado historias en desiertos africanos, en bosques de Irlanda, en pueblos andinos donde la niebla parece respirar. Pero hay algo en los campos abiertos del Medio Oeste que resulta particularmente inquietante. En algunos lugares donde el horizonte es infinito, cualquier interrupción, por mínima que sea, se convierte en un acto de voluntad. A veces me pregunto si aquella figura pertenecía a la tierra mucho antes que Harold, o simplemente eligió el otoño para hacerse visible. Porque el otoño, después de todo, es la estación en que los campos quedan desnudos, y lo que observa desde lejos ya no tiene dónde ocultarse. Si eres llegado hasta aquí, comenta, da like o suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho. Yo me despido, no sin antes agradecerles su tiempo. Soy el narrador y les deseo buenas noches.